Ampliamos todos los temas bursátiles con mi compañero Juan Pablo Lucumí, que ya se encuentra en el estudio. Juan Pablo, buen viernes para usted. Feliz viernes también le iba a desear. Buenos días. Bueno, Juan Pablo, vamos a empezar con una radiografía. Sabemos que las elecciones suelen mover sumamente la economía y Alemania se enfrenta a elecciones federales este domingo. El motor financiero de Europa, como se le conoce, ha tenido complicaciones en los últimos años. Así es, Valentina, y lo más evidente para constatar este hecho es el rendimiento de su Producto Interno Bruto. Alemania es la tercera economía del mundo por cálculo de su PIB según el Banco Mundial, después de Estados Unidos y China, y por encima de Japón, pero en los 2 últimos años su PIB ha crecido, o más bien no ha crecido, sino que a cambio ha tenido importantes contracciones que la llevó a un escenario no visto desde 1950. Desde esa fecha no se había visto que Alemania cerrara 2 años completos con su PIB negativo, y en 2023 y 2024 pues esto sucedió, no se veía desde la posguerra. Para 2025 el panorama tampoco es muy alentador y el gobierno estima un crecimiento de solo el 0,3%, sin tener todavía claro qué pueda suceder, por ejemplo, con Estados Unidos, con las amenazas de aranceles aduaneros sobre los automóviles y productos farmacéuticos alemanes, que evidentemente podrían complicar aún más la situación en los próximos meses. Valentina. Juan Pablo, hablemos de los problemas con el costo de la energía, porque claramente después de la guerra en Ucrania, desde la guerra en Ucrania, pues Alemania ha quedado como menos resentida. Así es, y es que la pérdida del suministro de gas barato desde Rusia profundizó los problemas energéticos, aumentando, por ejemplo, los costos de producción en industrias clave como la química y la siderúrgica, y evidentemente pues haciendo pagar mucho más a los ciudadanos por este servicio. Vemos en pantalla este gráfico de la inflación anualizada de diferentes años particulares. Entonces el bolsillo de los alemanes pues se ha visto afectado. La inflación ha pasado del 1,4%, que por ejemplo estaba en 2019, antes de la pandemia, cuando ninguno esperábamos, por ejemplo, este shock en todo el mundo, hasta casi el 7% en 2022, un dato que hay que decir ha perdido fuerza hasta el 2,2%, que aunque pues Valentina ha mermado su camino al alza, pues ha dejado los precios elevados en muchos productos, precios que ya subieron y por lo pronto pues aunque tienen aumentos menores, lo cierto es que no van a bajar. Todo esto de cara a las elecciones de este domingo, y vamos a escuchar qué opinan algunos alemanes. Para mí, los temas decisivos son, en orden, la paz, la política migratoria y la política económica. Y no creo que se les preste suficiente atención o si se le presta demasiada polémica. También espero que haya más democracia, porque creo que hay algo de verdad en lo que dijo J.D. Vance. La democracia en Alemania ha sido muy limitada en los últimos años, al igual que la libertad de expresión. Es muy variado. Creo que mucha gente está muy tensa, asustada por los resultados, pero también y sobre todo por los próximos meses y las negociaciones de coalición que vendrán después. Simplemente temen que reine el caos antes de que se forme el gobierno. Bien, es decir, aparte de que se encarecieron los costos energéticos para el uso cotidiano, también sucedió así para el industrial y el sector manufacturero, que históricamente es conocido como el corazón de la economía alemana, y pues este registró una caída del 3% en su valor agregado, y la industria automotriz recibió en 2024 uno de sus mayores golpes al sentirse, por ejemplo, ahogada luego de que China tomara ventaja pues en gran parte del mercado mundial de los vehículos eléctricos. Más económicos, por ejemplo, se comparan con los que se producen en Europa, y estos vehículos, pues hay que decir que Europa y Estados Unidos ha señalado a China que pues da subvenciones para que justamente sean así de baratos, de económicos. Juan Pablo, y ese golpe del sector automotriz del que usted está hablando, pues se vivió sobre todo, lo vimos desde afuera con el cierre de plantas de la alemana Volkswagen. Así es, una empresa importantísima para el país y además simbólica para su población. Esta empresa anunció en 2024 el cierre de 3 plantas en su propia casa, lo que implica el despido de más de 10.000 trabajadores, y que además esto marcó la primera vez en sus 87 años de historia de Volkswagen que pues él cierra sus fábricas en su país de origen, lugar en donde antes de estos recortes contabilizaba unos 300.000 empleados, casi la mitad de su fuerza laboral global. A todo este panorama se le suma que el gobierno de coalición de 3 partidos del canciller Olaf Scholz colapsó en noviembre pasado, cuando Scholz despidió a su ministro de Finanzas en una disputa sobre cómo revitalizar la economía, así como las altas tasas de interés por el Banco Central Europeo, que desviaron
pues entonces así su infraestructura, y vemos la diferencia particular entre estos dos. Uno, por ejemplo, invitaba a recortar el gasto público y suavizar las regulaciones, y el otro, todo lo contrario, más gasto público para estimular la economía, y pues estas fueron las diferencias al interior. Un colapso que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas entonces para este próximo domingo 23 de febrero, mientras los principales candidatos han presentado propuestas con poca relación para abordar la crisis, aunque ninguno ha logrado, por ejemplo, ninguna de estas propuestas ha logrado convencer plenamente a los analistas económicos, que consideran que Alemania debería dejar de temerle al endeudamiento para poder invertir en distintos sectores y así diversificar su economía para pues no depender en gran medida de la manufactura. Juan Pablo, otro tema que es crucial en Alemania y lo hemos estado viendo en los últimos debates y en el último tiempo es la migración y cómo esto afecta a su economía, y que también es bastante particular porque los países hay varios. Hay una oleada de países que no quiere recibir migrantes, al revés, los quiere sacar, pero la economía sí depende en gran parte de estas personas. Así es, lo necesita y los números lo muestran. Por ejemplo, el Instituto de Economía Alemana pronosticó que en 2024 ese país perdería unos 49.000 millones de euros debido a que desde 2023 tenía unos 570 vacantes sin cubrir a falta de pues, mano de obra cualificada, y el panorama aún pues, es peor porque esta cifra fue de 2024, pero este mismo instituto estima que para 2027 ya no serían unos 50.000 millones de euros, sino 74.000 a falta de estas personas, porque hay vacantes para pues que las personas trabajen, pero no hay gente calificada pues para que llene esos puestos de trabajo. Y tampoco hay personas que, o sea, es decir, no solo gente calificada, sino simplemente no hay quien los llene. Exactamente, y pues por eso ahí la migración entra como a cubrir esta brecha. Bueno, Juan Pablo, nosotros vamos con los índices bursátiles. Justamente hablando de Alemania, miramos cómo opera el último día, este día viernes, antes de este fin de semana de elecciones. Europa opera en general al alza, sobre todo con Madrid siendo el que más caía. Vemos a Frankfurt, que hasta ahora no pues, le teme a estas elecciones. Hablamos de los inversores con su principal indicador, el 0,2% al momento. Estamos a unos 10 minutos de que abra Wall Street, y hasta ahora opera en escenario mixto, sobre todo con el Dow Jones siendo quien perdía, el Nasdaq y el S&P ganando levemente. Y cerramos justamente también con el cierre del día de ayer de las bolsas en América Latina, con las tres principales economías al alza. Argentina ya completamente recuperada luego del escándalo de esta semana por la criptomoneda Libra, y Brasil con un 0,2% con el presidente Lula da Silva diciendo que los nuevos cambios que está haciendo Donald Trump a nivel económico van a afectar la economía y la inflación de todo el mundo. Brasil respondería consecuente. Y cerramos con Colombia, que tuvo una fuerte ganancia el día de ayer, 2,2%, a pesar de los diferentes movimientos que se hacen a nivel político en este país. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias, sobre todo por toda esta explicación del panorama alemán de cara a las elecciones, pero por toda la información económica. Después con mucho más, es con todo gusto. Nosotros así cerramos este bloque. A ustedes les pedimos que continúen con nosotros, que volvemos después de la pausa.